y le damos la bienvenida al periodista argentino Álvaro Liuzzi. Él nos va a hablar durante la jornada de hoy de la explosión transmedia y las nuevas narrativas. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Álvaro Liuzzi, soy periodista, vengo de Argentina. Primero agradecer al Ministerio por la invitación, a Mauricio por haber cruzado la invitación, a la viceministra también. Yo voy a hablar un poco sobre esta explosión transmedia, que hay un eje del evento que trata sobre esto, pero más apuntado a las posibilidades que brinda estas nuevas narrativas para el trabajo periodístico, y viene también un poco a fusionarse con las charlas anteriores que hemos escuchado. Vamos a recapitular un poco. Bueno, acá una breve presentación. Puse estos proyectos porque desde hace más o menos 5 años lo que estoy realizando son proyectos experimentales que fusionan las nuevas narrativas con el periodismo. Ahí están los ejemplos de un documental multimedia que analizaba la relación entre los blogs y el periodismo. Después vino un documental sobre cómo las redacciones digitales estaban cambiando las maneras de trabajar e incluían a la tecnología hacia sus periodistas. El tercer ejemplo es un proyecto que intentó cubrir de manera social en las redes y en la web lo que fue el Bicentenario argentino. Y los últimos 2 proyectos, desde el 2010 hasta hoy, son proyectos que toman la narrativa transmedia para hablar sobre todo de hechos históricos. Ahora después lo vamos a ver más en profundidad. Vamos a recapitular un poco sobre la historia de la narrativa, la historia del hombre relacionada con la narrativa. Estos son pinturas rupestres que se encontraron en una cueva que se llama Chauvet en Francia, que tienen 30.000 años. Son los documentos, digamos, más antiguos de las primeras narrativas que utilizó el hombre. Cómo comentaba, cómo mostraba su entorno, el mundo en que vivía. Hay un documental muy interesante, acá hay un pequeño fragmento que muestra cómo se descubrió la cueva, que había quedado sellada por una piedra. Y la verdad que las pinturas tienen un realismo impresionante, sobre todo pensando la cantidad de años que tienen, 30.000 años. Seguimos con la oralidad, que se transformó posteriormente en una de las mejores maneras para intercambiar historias entre los hombres. Contar lo que decíamos anterior, el entorno que tenían. Luego vino el teatro, que también empezó a incluir otras maneras de contar. Incluía la oralidad, incluía la pintura, incluía la actuación, incluía nuevas narrativas, hasta que vino la revolución de la imprenta, personificada siempre en Gutenberg, y que incluyó el relato leído, digamos. Algo que es hasta hoy está en un punto de quiebre, pero sigue teniendo una importancia muy impresionante. Así llegamos al año 1800, el siglo XIX, en donde empiezan a aparecer los primeros medios masivos de comunicación. No sé si alguien reconoce esto, algún estudiante de periodismo, de cine. Este es un video que firmaron los hermanos Lumière a la salida de su fábrica y fue como el protocine, digamos, los primeros que experimentaron también con una nueva narrativa. Dijeron, bueno, pongamos una cámara frente a la salida de nuestra fábrica y mostremos cómo vive la gente, cómo trabaja, cómo se desenvuelve en la ciudad. Posteriormente, el medio que tuvo mayor difusión fue la imprenta, personificada también en los periódicos. También hoy están en un punto de quiebre, pero siguen siendo gran parte de la información que consume la sociedad. Bueno, hay un slide ahí que no salió. Más adelante surge la radio hacia mediados de los años 20 y su punto de furor hacia mediados de los años 50,
donde tuvo también que ir encontrando su nueva narrativa, copiando en parte también sus medios anteriores, como por ejemplo la radio. Las primeras noticias leídas en radio eran noticias que un locutor sacaba de un periódico y leía, después se fueron fusionando en crónicas, en espacios más pequeños, en micronoticias. Acá hay una imagen que no sé por qué no sale, pero es la de la televisión. Digamos, también el medio por excelencia, que como decía Carolina, digamos, también hay mucha gente que está diciendo que va a desaparecer, que va a pasar con las múltiples pantallas, pero sigue teniendo hoy una importancia muy, muy particular. Y lo que sucede desde 1994 en adelante es que surge la web con la particularidad que es multiplataforma, digamos que incluye en un mismo medio a todas las plataformas anteriores. Lo que viene después, desde el 95 hasta hoy, digamos, son los 15 años más vertiginosos en cuanto a la comunicación que podamos recordar. Por ejemplo, en el 98 nacía Google. Parece que fue hace mucho. Voy a cargar de vuelta porque hay algunas imágenes que no se cargaron. Parece que es mucho tiempo, pero el 98 no fue hace tanto. Esa imagen que no salía era la homepage del primer sitio que estuvo online del buscador. En el 2004 se acuña lo que fue el término Web 2.0, que lo hizo este hombre, Tim O'Reilly, que es un impulsor de movimientos de software libre y código abierto, y venía a explicar lo que eran las herramientas configurables y portables que hoy usamos todos, pero en ese momento eran una novedad, como los blogs, las redes sociales, los agregadores, RCS, muchas de las herramientas que Mauricio comentó. 2 años después explota el fenómeno blog. En el 2004, otra imagen que no está, pero nacía Facebook. En el 2006 nacía Twitter. Y en el 2007 se empieza a hacer este gráfico, que posteriormente lo vamos a ver de vuelta, que viene a ser como el crisol de herramientas de la Web 2.0. Están divididos por paleta de colores y tenemos servicios de video, de wikis, blogs, de conocimiento, de audio, un montón de herramientas que nos permiten acceder a un montón de contenidos. En el 2009, por lo menos en Argentina, en Colombia creo que también está pasando algo similar, empieza un poco más retrasado lo que es la explosión de los servicios de los datos móviles, donde los usuarios empiezan a conectarse con la información de manera itinerante en otros lugares que no sean en la computadora. Y en el 2009 vuelvo a poner a Twitter porque cambió la pregunta que abría su sitio. ¿Alguien usaba Twitter en 2007? ¿Se acuerdan lo que preguntaba cuando entraban al sitio? ¿Cuál era la pregunta de Twitter de interpelación al usuario? Le preguntaba, ¿qué estás haciendo? En el 2009 la pregunta cambió por ¿qué está pasando? Porque desde Twitter se dieron cuenta que los usuarios habían reconvertido el uso de esa herramienta y en vez de empezar a poner qué estaban haciendo, empezaron a poner qué estaba pasando a su alrededor. Este es Umberto Eco, imagino que los estudiantes de periodismo lo deberán conocer. Lo traigo en esta charla porque en el año 83 escribió en su libro La estrategia de la ilusión 2 definiciones sobre la televisión, el medio que sigue siendo tan o cuán importante como la web. Él hablaba de la paleotelevisión, que comenzaba en el año 50 más o menos hasta los años 80. La paleotelevisión hablaba de servicios públicos, tenía un discurso pedagógico y diferenciaba la ficción de la información. Ahora, lo que él explica como evolución de la paleotelevisión, habla de neotelevisión, que habla de un periodo de los años 80 en adelante, donde empiezan a aparecer los canales privados, la fragmentación, el zapping y un mix entre la ficción
y la información. Ahora, ¿qué pasa después del 80? Traigo a colación a otro pensador argentino, Carlos Escolari, que ha trabajado mucho con ecología de medios, lingüística y semiótica, y él habla de hipertelevisión, desde los años finales de los 90 en adelante. ¿Qué pasa en la hipertelevisión? Habla de multiplicación de narrativas, de fragmentación de pantallas, de la segunda pantalla, algo que vimos hoy, aceleración de los ritmos narrativos, series con mayores personajes, mayores episodios, mayores hilos narrativos, intertextualidad y transmedia, algo que vamos a ver ahora. Ahora, lo que podemos notar en este breve recorrido en la historia de la comunicación masiva es que todos los medios que hemos visto hasta ahora estaban pensados de un punto hacia otro. No había una posibilidad de escuchar al usuario o a los usuarios, de saber qué pensaban, de saber qué querían, de saber si esos contenidos eran bienvenidos, si estaban bien hechos, si estaban mal hechos. Este es un término clave para entender también cómo llegamos hasta hoy con esta ecología mediática de la que hablamos. El término mediamorfosis significa la transformación de un medio de comunicación de una forma a otra, generalmente como resultado de la combinación de cambios culturales y la llegada de nuevas tecnologías. Digamos que los medios no se van aniquilando uno a otro, sino que, al igual que en la ecología o en la naturaleza, van evolucionando y van coexistiendo y cada uno va encontrando su lugar. No crean cuando alguien les dice que un medio va a morir porque nace otro. Por lo general son procesos mucho más largos, que se dan de manera mucho más paulatina. Hay 4 conceptos que son claves en la mediamorfosis. La metamorfosis de medio, la sociabilización que la gente hace de esas plataformas, la evolución y la coexistencia entre ellos. En este segundo punto vamos a hablar de qué hablamos cuando decimos transmedia, qué viene a contar, qué viene a decir de nuevo. Transmedia es un término que acuñó Henry Jenkins, no sé si varios lo conocen o han leído sus libros, vendría a ser como un McLuhan digital, McLuhan del siglo XXI. Y él se refería en el año 2003 sobre el transmedia, las experiencias narrativas que se despliegan a través de diferentes plataformas y en las cuales cada una cuenta una parte diferente de un mundo narrativo. Digamos, lo que vemos en la televisión no es lo mismo de lo que leemos en la web, en las redes sociales o en la radio. Cada plataforma va contando una parte distinta de la historia para que esa narrativa sea mucho más compleja y mucho más rica. ¿Qué no es la narrativa transmedia? Es la traducción intersemiótica de la que hablaban, entre otros, Jacobson o el mismo Umberto Eco. Algo a lo que estábamos acostumbrados, digamos. Del libro se toma como guión y se pasa a la película. Un ejemplo, el Código Da Vinci. Un buen ejemplo de lo que es una narrativa transmedia podría ser un vaso en donde el líquido es el contenido. Y cuanto más contenido tenemos, se va rebalsando esa plataforma que sería el vaso y se va expandiendo hacia la mesa, hacia el piso, hacia la escalera, y ese contenido se va diseminando en diferentes plataformas. Cuando hablamos de transmedia hablamos de algo que parece muy nuevo, pero en realidad que no lo es. Un ejemplo de una narrativa transmedia que todos conocemos es el mundo que logró generar Walt Disney. El caso de Mickey Mouse, por ejemplo. El personaje de Mickey Mouse que tuvo sus libros, tuvo sus historietas, sus muñecos, las películas, el universo ya en la realidad que fue Walt Disney World y más adelante con la tecnología los videojuegos que hacían una experiencia mucho más inmersiva para los niños que les gustaba Mickey Mouse. Esto quizás sea un poco más complejo, pero también si pensásemos aún más atrás en la historia, en una narrativa transmedia ideal, la Biblia podría ser una de ellas, digamos, como obra, pensada como religión, que tiene sus íconos, tiene sus historias, su liturgia, sus muñecos, digamos, sus pesebres, una cantidad de lugares por donde esa historia se va diseminando. Más hacia el presente, otro gran ejemplo de narrativa transmedia es Lost. ¿Vieron Lost? ¿Quién vio Lost?
varios. Bueno, acá está el gráfico, el ejemplo de lo que fue Lost como narrativa transmedia. Teníamos, por ejemplo, la serie de TV, se basó todo en la serie de TV, los cómics, muchos de ellos generados por los usuarios, los libros que se usaban en la serie, los webisodios, digamos, los pequeños episodios que se transmitían en la web, paralelamente a la historia, el marketing que se generaba en las ciudades presentando cada nueva temporada, los sitios que apoyaban la narrativa que se contaba en la TV, el merchandising como muñecos de los personajes, de los aviones, y también los juegos para PC, digamos, donde el usuario tenía una experiencia mucho más completa de lo que era esa historia basada en la ficción de la televisión. Y lo más importante de esto es todos esos puntos de encuentro entre estos diferentes círculos de contenido que se generaban para una historia tan compleja como fue la de Lost. Este es el ejemplo de lo que veíamos antes, de lo que es este abanico de herramientas digitales que se hace todos los años. Y si ponemos una capa por encima de esto, pensado en narrativa transmedia, podríamos pensar que en el centro está la historia y que después podemos empezar a poner diferentes ejes, como la curación, la geolocalización de los personajes en esa historia, los juegos, las imágenes, todo el estrato social, las redes sociales, la geolocalización también como Foursquare dentro de esa narrativa, el streaming, las wikis donde los usuarios pueden entrar, como pasó en Lost, y comentar las teorías de por qué se viajaba a la isla, de por qué no se podía entrar o salir, los blogs también como los usuarios, las cuentas de Twitter de personajes o de las mismas productoras de las generadoras de series, y los foros también como un lugar donde los usuarios podían compartir esa información. Este es un buen ejemplo más traído a la realidad de lo que puede ser un monomedio tradicional como la TV, como la radio, donde se cuenta una historia y la narrativa transmedia. Digamos, un monomedio vendría a ser una manera más lineal de contar las historias, algo a lo que estábamos acostumbrados, como decía, con la TV. Es un desplazamiento entre lo que se cuenta y lo que no se cuenta por temas de dinero o de tiempo. No podemos tener una gran cantidad de personajes en una historia, por ejemplo, que dura 1 hora por semana. No así en una narrativa transmedia, que es más algo similar a lo que sería un rompecabezas. Entonces, podemos tener una expansión narrativa mucho más amplia, donde podemos agregar personajes o diferentes líneas narrativas que en una narrativa más tradicional no tendríamos. Este es otro ejemplo quizá para que quede más claro de lo que sería la diferencia entre un monomedio, donde tiene un principio, una estructura y un final, y una narrativa transmedia donde hay una estructura principal, pero también la historia se puede ir contando en diferentes plataformas y de esa manera ir expandiéndose. Ahora, ¿qué pasa con la audiencia en este sentido? Hay 2 estudios que traje, uno que es de Google, que se llama Think with Google, que es un laboratorio de tendencias, y que hicieron un estudio bastante interesante, algo de lo que hablaron hoy anteriormente, que se llamaba El nuevo mundo multipantalla, comprendiendo el comportamiento entre plataformas del consumidor. Ahí están los datos del estudio, casi 1.500 personas, con una franja etaria bastante grande. Acá hay algunos ejemplos de cómo los usuarios, cómo nosotros estamos utilizando las pantallas para consumir diferentes contenidos. Estos, por ejemplo, son qué tipo de pantallas se usan y qué tipo de tiempo se usa a través del día. Vemos ahí que todavía hay una importancia mayor de la TV, pero se le van acercando plataformas como o dispositivos como las laptops o las tablets. También los lugares de interacción entre esos dispositivos y las maneras en que se utilizan. Por ejemplo, el TV con la tablet o los móviles con las PC como controles remotos o como joystick para jugar. También para qué se utilizan estos diferentes dispositivos. Y también cómo se desarrollan entre ellos. Por ejemplo, de la muestra estudiada, el 80%
vinculaba el celular con la TV, el 66% el celular con la laptop y también el 66% la notebook con la TV. Bueno, acá hay más datos de ese estudio. Hay dos datos acá importantes de lo que fueron las conclusiones. La primera es que 9 de cada 10 personas realizaban durante el día diferentes actividades a través de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y televisores, ya sea de manera simultánea o bien una detrás de otra, digamos de manera solapada o sucesivamente. Y el otro es que la TV ya no acaparaba toda la atención, sino que simultáneamente con otras pantallas se siguen utilizando para consumir contenidos. Este es un ejemplo, algo de lo que vimos hoy. ¿Alguien se reconoce haciendo esto, mirando la tele y el teléfono al mismo tiempo? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Y comentan en Twitter lo que pasa en la novela o lo que pasa en el partido. Bueno, quizá muchos medios o también muchas productoras están llegando tarde a eso, algo que la audiencia ya llegó, digamos, algo que nos damos cuenta. Ese consumo de noticias o de medios o de contenidos como fútbol o novelas, para el usuario ya es algo normal hacerlo de manera social. Ya nos cuesta mirarlo y no comentarlo con alguien, digamos, o no leer lo que otro está diciendo. Hay otro ejemplo de un estudio que se hizo de una consultora, Latitude, que ya era más vinculado con lo que es transmedia. Hizo un estudio con early adopters de todo el mundo y concluyó que la narrativa transmedia tenía 4 I fundamentales. La inmersión en las narrativas, la interactividad, la integración y el impacto de esas narrativas para que los usuarios puedan comprar productos que se vendan dentro de esas historias. ¿Qué pasa ahora con la audiencia y el consumo? Hay un profesor en comunicación social, investigador que es argentino, Roberto Igarza, que escribió un libro que se llama Burbujas de Ocio y ahí está muy bien detallado lo que hacemos nosotros hoy en día, digamos, de manera natural con nuestros dispositivos y cómo ha cambiado la configuración de los momentos de ocio y de producción a lo largo del día. Algo que antes era muy estancado, digamos, se trabajaba o se divertía según la hora del día, digamos que hoy ha cambiado eso. Él dice que, por ejemplo, la distribución de los tiempos de ocio en las grandes ciudades está cambiando. La vida laboral y extralaboral se ha colmado de pequeñas pausas. Habla de que las nuevas generaciones extremezclan producción y entretenimiento de manera muy diferente de las generaciones anteriores, que el ocio se ha vuelto algo intersticial, digamos, que se puede hacer en el trabajo o en la casa también se puede trabajar. Y habla de estas burbujas de tiempo donde los nuevos medios y los dispositivos móviles juegan un rol protagónico, sobre todo la recepción móvil que favorece el empleo de estas burbujas para acceder e incluso producir, distribuir contenidos que generalmente son pequeños, son brevedades. Hay 4 conceptos en los que tenemos que tener en cuenta para pensar audiencias a la hora de generar este tipo de contenidos. El primero es la fragmentación, algo que veíamos hoy. Somos audiencias muy fragmentadas, algo que se habló hoy de los nichos, digamos. No a todos nos interesa lo mismo y hoy está mucho más marcado. El segundo es que somos audiencias itinerantes, la posibilidad de tener dispositivos móviles nos permite consumir contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento. La diferencia entre la producción y el consumo también es importante, saber que es este lugar polivalente que tiene hoy el usuario, como productores de contenido lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que ellos también quieren producir contenido. También la participación que tiene que ver con esto, que tenemos que tener muy en cuenta. Y sobre todo que ya las audiencias se dan cuenta cuando los medios o las productoras generan replicación y no expansión. Digamos, nos damos cuenta cuando un noticiero copia y pega ese video o esa nota en la web y nosotros la vemos. Digamos, ya la vimos en la tele, no queremos ver de vuelta esa nota en la web. Queremos que haya un valor agregado ahí. Algo de lo que le comentaba al principio es que hace más o menos 2 años estoy experimentando con lo que son los documentales transmedia. Pensar estas nuevas narrativas para contar contenidos de no ficción, contenidos históricos en relación a lo que son estas nuevas narrativas. Esta es la definición de lo que era un documental en el año 1948 por la Unión Mundial de Documentaristas.
Documental es todo método de registrar en celuloide cualquier aspecto de la realidad, interpretado bien por la filmación de hechos o por la reconstrucción veraz y justificable para apelar a la razón o a la emoción, con el propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión, y planear sinceramente problemas y soluciones en el campo de la economía, la cultura y las relaciones humanas. Fíjense que habla ahí solo de un monomedio, solo de registrar en celuloide. Estos fueron como el principio, digamos, el germen de lo que conocemos hoy como los documentales, que eran llamadas las actualidades, algo de lo que vimos hoy con los hermanos Lumière, o más, unos años más adelante con lo que fue también este video icónico de lo que fue la llegada del tren, uno de los videos más famosos de los hermanos Lumière, en lo que la gente se paró en el cine. No estaban acostumbrados a ver este tipo de producciones, se paró y se fue del cine porque se pensaba que el tren los iba a arrollar. Este quizás fue el primer documental hecho y derecho reconocido por la Unión de Documentalistas, que fue filmado por Robert Flaherty en 1922, que se llamaba Nanook del Norte. No sé si alguno lo ha visto en las facultades de comunicación o de cine. Es como el emblema, el puntapié inicial del cine contemporáneo, del cine documental contemporáneo. Ahora bien, esta era la estructura hasta hace poco de lo que era un documental tradicional. Teníamos un director, teníamos una narrativa con un guión audiovisual que era lineal, tenía un principio y un fin. Y el espectador en este caso, ya sea sentado en el cine o sentado en su casa, tenía que pensar y tenía que ver eso de una manera pasiva, no podía relacionarse con la obra de otra manera. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos las narrativas transmedias con el género documental? Hay un periodista catalán de Barcelona que se llama Arnau Guifreu Castells, que hizo una tesis sobre los documentales interactivos. Acá hay un párrafo, se los voy a leer brevemente, en el que él dice que en lugar de dejarse enseñar por el autor, premisa básica de los discursos lineales en los medios tradicionales, en los medios interactivos el autor coge un rol más bien asistencial y la relación con el espectador se traduce en un dejarse ayudar para descubrir. En este sentido, hay un cambio en lo que es la producción y el consumo de este tipo de contenidos. El director pasa a ser autor, el guión lineal pasa a ser una narrativa transmedia y el espectador pasivo pasa a ser un usuario que genera contenido a la par de la que genera el autor de ese documental. Vamos a ver dos ejemplos de esto basados en esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el espectador ya no es solo un espectador, sino que se convierte en un creador de su experiencia documental? Vamos a pasar directamente a la segunda por temas de tiempo. Este fue un proyecto que hice este año que en Argentina se conmemoraban los 30 años de la Guerra de Malvinas y me pareció interesante hacer una mirada diferente de lo que había sido el conflicto. Sabíamos que los medios tradicionales iban a hacer especiales multimedia, con entrevistas, digamos con cosas más conocidas por los usuarios. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos algo más experimental y contamos la historia de otra manera? Este es un video promocional que se sacó antes de que apareciera el proyecto. Esa es la imagen de, en ese momento, el presidente de facto argentino, Galtieri, diciéndole a los ingleses que si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla. Y el proyecto tuvo tres ejes fundamentales que también lo tiene en toda narrativa transmedia. El primero, nosotros queríamos contar la historia en tiempo real. Queríamos que el usuario reviviese la historia, no que se sentase como en un documental tradicional y que tuviese que imaginar que eso que estaba viendo había pasado hacía 30 años. Nosotros queríamos contarle minuto a minuto lo que había sucedido hacía 30 años atrás a través de diferentes plataformas. Ahora vamos a ver cómo se hizo. El segundo caso fue, el segundo eje, el eje documental transmedia, digamos, apelando también al género documental tradicional y toda su potencialidad.
Y el tercer eje, importantísimo, era, teníamos que ver cómo la audiencia podía incluirse dentro de la generación de contenido del documental. No queríamos nosotros ser los únicos que generásemos contenido. Empezamos con un ejemplo, bueno, lo más tradicional. ¿Cómo contábamos la historia en tiempo real? ¿Cómo se cuenta hoy el tiempo real? A través de Twitter. Bueno, ¿qué hacemos con Twitter si queremos contar historia? Hicimos un trabajo de búsqueda en archivos enorme y empezamos a hacer un guión que contase día por día y minuto a minuto lo que había pasado en la guerra. Desde el día, desde antes del 2 de abril, que fue el comienzo de la guerra, pero bueno, el mayor trabajo fue desde el 2 de abril hasta que terminó. Día por día fuimos contando todo lo que iba sucediendo en las islas hacía 30 años atrás, pero en tiempo presente. Entonces había gente que había estado viva, que tenía 20, 30, 40 años en 1982 y que recordaba hechos, pero también había un montón de gente joven que había nacido después de ese año, que estaba conociendo de otra manera lo que había sido la guerra. El segundo ejemplo fue quizá un poco más polémico y al principio tuvimos algunas críticas, pero después la gente fue entendiendo que estaba hecho con respeto, porque elegimos personificar y sacar una cuenta en Twitter de un soldado. Digamos, ¿quién es el eje fundamental de una guerra? El soldado. Queríamos que un soldado contase cómo había sido la guerra en tiempo real. Entonces, en esta cuenta que era Soldado M30, lo que hicimos fue recopilar un montón de entrevistas que hicimos con soldados, digamos, no eran relatos ficcionales, eran relatos verídicos, y los tradujimos en primera persona y en tiempo real. Entonces, ese soldado le iba contando a la gente que lo seguía lo que estaba pasando, cuando le avisan que tiene que ir a la guerra, cuando lo bombardean por primera vez, cómo pasaba frío, cómo pasaba hambre, digamos, el relato en primera persona de lo que había sido la guerra. Lo que hicimos también fue recuperar un montón de archivos de video del año 82 y con la misma lógica que utilizamos en Twitter, transmitimos el mismo día y a la misma hora que se transmitieron en el 82 los noticieros argentinos y los noticieros de la BBC de Londres que iban diciendo cómo iba relacionándose el conflicto y también las cadenas nacionales de Margaret Thatcher y de Galtieri en Argentina. También usamos Foursquare, donde el soldado se iba geolocalizando para que la gente tuviese una idea de cómo había sido el recorrido de tantos soldados argentinos que habían ido hasta Malvinas. En este caso salía desde una ciudad de Buenos Aires, de La Plata, iba a Campo de Mayo, después lo llevaban al sur y después lo llevaban a las islas. Y después un trabajo grande que tuvimos que hacer fue la recopilación de cerca de 10 archivos de periódicos de Argentina y de Gran Bretaña, que también con esta misma lógica publicábamos día a día las tapas de esos periódicos, en Twitter y en Facebook, donde la gente podía ver qué decían los periódicos en esa época también, porque los medios también, algunos informaban y algunos desinformaban, y verlo 30 años después fue como, para algunas personas, como una revelación de lo que estaban haciendo los medios en ese momento. Esta es una captura también de lo que se hizo en Facebook, que íbamos publicando, también apelando a que la gente comentase sus experiencias, lo que recordaba de la guerra, lo que había aprendido, fotos también con esta misma lógica, fotos que habían sido sacadas tal día en particular, ese mismo día la publicábamos en el muro de Facebook del proyecto. Y después algunas producciones especiales que hicimos, por ejemplo, esta que fue una entrevista que recortamos en fragmentos y la fuimos geolocalizando en Google Maps. Entonces, un excombatiente contaba lo que había hecho en las islas, los días previos a viajar en Buenos Aires, los días previos a viajar a las islas en Río Gallego, en el sur de Argentina, y después la vuelta como prisionero de buque en el buque inglés Canberra. También hicimos una infografía interactiva donde tomamos como el hecho más emblemático de la guerra para Argentina, que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, donde los usuarios podían ver la secuencia de la persecución, del ataque y cómo había sido el hundimiento.
Y también tuvimos algo que el género documental siempre tiene que tener, entrevistas a excombatientes, periodistas que habían cubierto la guerra o el fotógrafo que estuvo dentro de las islas el día de la invasión y el comienzo de la guerra. Este es un excombatiente que es una historia muy especial para nosotros porque a medida que íbamos apelando a la participación de la gente, nos empezaron a llegar cartas de esta persona, que había sido un excombatiente y nos empezó a mandar fotos y a mandar cartas, y cartas que la familia le había enviado a él cuando él estaba en la guerra. Y lo más fuerte que sucedió fue que él se sacó una cuenta de Twitter a partir del proyecto, que él llamó 2 de abril, y que él empezó a tuitear como si tuviese 18 años, como si estuviese en la guerra, y empezó a interactuar con la cuenta de nuestro soldado. Y él le iba contando las experiencias que había tenido, los recuerdos que había tenido, retrotrayéndose a sus 18 años. Esto es como el ejemplo más claro para nosotros de lo que era un usuario que iba generando contenido al mismo tiempo que lo hacíamos nosotros. Nosotros no le pedíamos que nos mande sus cartas o que nos mande sus fotos. Nació de él, de conocer el proyecto, y fue entrelazando su historia con nuestro documental. Esta es una breve línea de tiempo de las herramientas utilizadas y de cómo se fueron relacionando con el proyecto. La línea del centro roja es el día de inicio de la guerra y el final de la guerra, y después tenemos herramientas como Twitter, como Facebook, ahí están las imágenes de los periódicos, las entrevistas, las transmisiones de video en streaming, los lugares en Google Maps, los comunicados oficiales y los resúmenes semanales que hacíamos en Storify, que íbamos publicando en el sitio, las transmisiones en vivo de las cadenas nacionales, la participación de la gente y los check-in en Foursquare del soldado. Y para terminar, traje, a ver si no se ven las imágenes, 5 cosas que creo que son importantes a la hora de comenzar un proyecto transmedia. Lo voy a abrir en la web porque no cargó las imágenes y son importantes. A ver. Estas creo que son 5 cosas que tendríamos que tener en cuenta si se animan a hacer un proyecto transmedia, ya sea documental o de otro tipo. El primero, que aunque parezca obvio, si tenemos una idea, lo único que tenemos es una idea. Lo importante de eso es alimentarla, trabajarla. Un montón de proyectos, he visto un montón de proyectos de gente muy capaz que quizá por no ponerle trabajo y quedarse solo con esa idea, terminan en nada. Algo de lo que hoy también dijo Mauricio. Todo lo que vimos hoy, que si bien dijimos muchas veces la palabra tecnología, en este tipo de nuevas narrativas no solo estamos hablando de tecnología. En algún momento la imprenta fue una nueva tecnología, en algún momento el cine fue una nueva tecnología, la radio también lo fue y la televisión también fue una nueva tecnología en algún momento.
Lo que estamos hablando acá es de nueva manera de narrar historias, de nuevos canales, de nuevas plataformas de narrar historias. Y tenemos desde historietas hasta, no sé, audio, video, pero no solo es tecnología. No se crean que porque no manejan bien Google o porque no manejan bien Facebook no pueden hacer un proyecto de este tipo. El tercer ejemplo, ya hablamos de McLuhan, hablamos de Humberto Eco. Bueno, yo traje para terminar al Guasón. ¿Vieron esta peli? ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, en esa escena el Guasón le dice a Dos Caras que él es como un perro rabioso, que persigue los autos, bien del caos, ¿no? Bien del Guasón. Yo creo que estamos en un momento así, en el que tendríamos que aprender de eso que dice el Guasón. Sobre todo los periodistas. Vivimos en sociedades donde se premia mucho el terminar los proyectos, el terminar la facultad, y pocas veces se le da importancia a todo el proceso y a todo el recorrido que hacemos hasta llegar a ese final. Un poco el Guasón habla de eso. Habla de tratar de navegar la incertidumbre en un mundo de caos de información, como la que dijo hoy Mauricio. Sin olvidar que siempre tenemos que tener un as bajo la manga, que eso tiene que ver con la educación y con la formación personal. Pero hoy es importantísimo, sobre todo para el periodismo y para el periodista, ya sea que trabaje en un medio de manera independiente, esto de navegar la incertidumbre en la que muchos te van a decir que tienen planes. Como dice el Guasón, la mafia tiene planes, la policía tiene planes. Yo no los tengo, no quiero estafar a nadie. Y para terminar, algo que me parece importante y que se están comenzando a ver proyectos, yo ya estoy trabajando en uno, es tratar de sacar este tipo de narrativas, desempolvarlas de ese término de tecnología, de tratar de sacar este tipo de proyectos a la calle y de que la ciudad sea una plataforma más para contar las historias. Como les decía hoy, no se trata solo de tecnología, se trata de nuevas maneras de contar historias y me parece que utilizar las ciudades como una plataforma válida para extender esas historias es un desafío muy importante. Y creo que ya estamos con esto. Muchas gracias. Acá están, si quieren, parte de la bibliografía que usé para la charla, porque si quieren anotarla.